Ana María Navarro, de octavo semestre, y voy a moderar esta charla. Así que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, la dejan en el chat y estamos súper pendientes. Entonces, bueno, presentamos el día de hoy patología quirúrgica hepática a cargo de nuestros estudiantes Lina María López, de noveno semestre, y Camila Guerrero, de décimo semestre. Y con nuestro doctor, el invitado, doctor Carlos Román, que es docente de la especialidad de cirugía general en la Fundación Cardioinfantil. Y además de eso, el doctor es líder médico del programa de accesos vasculares, miembro del grupo de soporte nutricional y de cirugía gastrointestinal y instructor de posgrado de cirugía general de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues nada, muy agradecidos de estar todos acá. Entonces, pues nada, empezamos con toda y que la disfruten mucho. Doctor, tiene la palabra. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer, un orgullo estar con ustedes hoy aquí. Y espero que sea de utilidad mi presencia y obviamente cualquier duda que les pueda resolver con muchísimo gusto. Listo, entonces yo creo que empezamos con la presentación. Hoy vamos a hablar un poco de patología hepática quirúrgica. Esperen que no está pasando. Ya. Entonces, estos son los temas que vamos a ver un poco hoy. El absceso hepático, el adenoma hepático benigno, la hiperplasia nodular focal, el hemangioma y el carcinoma hepático. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico pequeño de un paciente masculino de 45 años que acude a urgencias por un cuadro de 4 días de evolución consistente en fiebre cuantificada en 38.3 grados, dolor en hipocondrio derecho, 7 de 10 en la escala del dolor, anorexia, malestar general, no refiere a otra sintomatología asociada. Al examen físico encontramos dolor a la palpación del hipocondrio derecho y hepatomegalia. Solicitamos un TAC y vemos los siguientes hallazgos. Si alguien pudiera decirme de pronto un diagnóstico que esté pensando o un diagnóstico diferencial de esa imagen. Cualquiera puede participar. Adelante, Juan Camilo. Puede ser un absceso Sí, o también un proceso cancerígeno, tal vez. ¿Cómo descartar? sí, muy bien, perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito del absceso hepático y el absceso piógeno. Entonces, en la epidemiología podemos ver que se presenta en Norteamérica en 3.6 casos por 100.000 habitantes. Actualmente el absceso hepático afecta a las personas de la sexta y séptima década de la vida más que todo y se relaciona habitualmente con enfermedad de la vía biliar. Las enfermedades concomitantes asociadas al absceso pueden ser la cirrosis, la diabetes, la insuficiencia renal crónica y los antecedentes de neoplasia maligna. En su etiología tenemos las infecciones de origen biliar, que son la causa más común de los abscesos hepáticos. La obstrucción biliar produce una estasis de la bilis, que produce colonización bacteriana e infección que asciende al hígado. Este proceso se denomina como colangitis supurativa ascendente. La naturaleza de la obstrucción biliar se relaciona sobre todo con colelitiasis o puede ser neoplasias malignas. Otros factores son que nos pueden dar mayor riesgo de infección son la infección por Ascaris y la cirugía de la vía biliar. Entonces, el sistema venoso portal drena al tubo digestivo y, por tanto, cualquier trastorno del tubo digestivo que sea infeccioso puede causar una infección ascendente a la que le llamamos pileflebitis. Entonces, la apendicitis no tratada era la causa más habitual del absceso hepático, pero con la llegada de antibióticos y el manejo rápido de la apendicitis y el desarrollo del tratamiento eficaz, pues las infecciones abdominales han disminuido y por ende los abscesos hepáticos causados por apendicitis y pileferitis.
Entonces también podemos hablar de diverticulitis, de pancreatitis, de enfermedad inflamatoria intestinal como causas de esta patología. Los abscesos hepáticos por infecciones sistémicas son más raros, se relacionan más con alteraciones del sistema inmune como pacientes con neoplasia maligna o VIH. Los abscesos por propagación directa de un proceso infeccioso pueden ser por colecistitis supurativa, el absceso subfrénico o el absceso perirrenal. También la perforación del intestino delgado podría causarnos un absceso hepático. También tenemos en nuestro país pues, las heridas traumáticas penetrantes que pueden causar un hematoma que se puede infectar. Entonces, en la patogenia tenemos que el desarrollo del absceso hepático se produce cuando el inóculo de bacterias, independientemente de la vía de infección, da invasión tisular, que produce una infiltración de neutrófilos y forma un absceso organizado. Casi todos los abscesos hepáticos se presentan en el lóbulo derecho del hígado, al menos 3/4 partes de los casos. Se desconoce muy bien la explicación, pero puede tener que ver con el flujo sanguíneo laminar, que es preferente hacia el lado derecho. No es común la afectación de múltiples lóbulos. Casi la mitad de los abscesos hepáticos piógenos son de carácter solitario. Entonces, el tamaño puede variar desde 1 milímetro hasta 3 a 4 centímetros y pueden ser de aspecto multicavitado o unicavitado. Usualmente los abscesos por peliflebitis y colangitis tienden a ser polimicrobianos con un alto predominio de bacilos gram negativos. Estos microorganismos anaerobios contribuyen como al 60% de las infecciones y usualmente se cultivan microorganismos como E. coli y Klebsiella pneumoniae. En nuestra clínica, el paciente va a presentar con fiebre, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, que ocurre como de 40 a 70% de los casos, la ictericia, que solo ocurre en el 25% de las ocasiones y suele estar relacionada con la enfermedad biliar de base. También la hepatomegalia puede ser frecuente, hasta en 50% de los casos. La citis, la esplenomegalia y la sepsis grave son un poco más raras, pero también se pueden presentar. Para el diagnóstico, del 70-90% de los pacientes pueden mostrar leucocitosis y con frecuencia se puede observar anemia. Puede haber anomalías en la fosfatasa alcalina que se incrementa discretamente como en el 80% de los casos y la bilirrubina total se ve menos afectada, pero hasta 20% de los casos pueden presentarla. También pueden presentar alteración de las transaminasas hepáticas, pero tiene más que ver con la enfermedad biliar de base. Para nuestras imágenes, vemos que la radiografía del abdomen simple no nos aporta muchos datos. Puede mostrar niveles hidroaéreos o gas en la vena porta, pero no nos ayuda mucho con el diagnóstico. Las modalidades de diagnóstico más importantes son la ecografía y el TAC. Entonces, en la ecografía podemos ver un área redondeada o oval ecogénica, donde se ven pues, lesiones sólidas y quísticas. Hay más limitaciones en la ecografía por la capacidad de visualizar, porque no se pueden visualizar las que están en la cúpula del hígado y pues son dependientes de operador. Entonces la sensibilidad del diagnóstico no es tan buena. En el TAC, aunque presenta hallazgos similares a los ecográficos, podemos ver una lesión de menor atenuación en el parénquima hepático, como podemos ver en la foto, y nos ayuda a ver los abscesos más pequeños y los que son pequeños y múltiples, que son más difíciles de diagnosticar en ecografía. Usualmente se puede ver un realce intenso en el TAC cuando se utiliza el contraste, que nos ayuda a diferenciar mejor el absceso. Entonces, con el TAC tenemos una 95 a 100% de sensibilidad para diagnóstico. Para nuestros diagnósticos diferenciales, podemos pensar en un absceso mediano o un quiste hidatídico. El quiste hidatídico es por un parásito, un platelminto, que es un poco más raro, y el absceso mediano, que
del que vamos a hablar más adelante. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla con todas las diferencias. Los abscesos amebianos usualmente afectan hombres hispanos, donde es más predominante la información por amebas, jóvenes, mientras que los abscesos piógenos afectan más pacientes de 50 a 60 años, sin predominio de raza. Aunque la fiebre es común en ambos, los escalofríos y los síntomas de bacteremia aguda se ven más en el absceso piógeno. Y para diagnosticarlos, el absceso amebiano pues requiere otros exámenes, además de las imágenes. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para el tratamiento? Si sospecho un absceso hepático, debemos empezar de inmediato con antibióticos por vía oral de amplio espectro para controlar sus posibles complicaciones. Si estamos sospechando de pronto un absceso amebiano, vamos a pedir los exámenes de los que vamos a hablar más adelante específicos para el absceso amebiano y se continuará con la cobertura antibiótica de amplio espectro, dependiendo de lo que hallemos en nuestro drenaje. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento más importante? Además de el antibiótico, el drenaje con catéter percutáneo. En caso de haber contraindicación, se hace un drenaje quirúrgico abierto, pero usualmente el 60% de los casos soluciona con un drenaje percutáneo y es un tratamiento con menos complicaciones y puede utilizarse cuando es absceso único y tiene muy buenos resultados. Ahora vamos a hablar un poco de absceso mediano. Entonces, 40 a 50 millones de personas sufren de colitis amebiana o absceso hepático amebiano en todo el mundo y esta enfermedad produce 40.000 a 100.000 muertes al año. Es una enfermedad de los países tropicales en vías de desarrollo, pero ahora también se ve en países desarrollados por consecuencia de la inmigración y desplazamiento. La entamoeba histolítica tiene un carácter endémico de México, India, África, algunas partes de América Central y Sudamérica. Afecta más que todo a hombres hispánicos entre 20 y 40 años con antecedentes de viaje a zona endémica o que vienen de la zona. La pobreza está estrechamente relacionada por el consumo de agua contaminada y también el consumo intenso de alcohol puede aumentar la vulnerabilidad del hígado frente a esta infección. Entonces, los pacientes inmunodeprimidos también están expuestos a sufrirla más comúnmente. Entonces, ¿cuál es su etiología? La entamoeba histolítica es un protozoo que existe en forma de trofozoito o de quiste, aunque se considera que solo esta especie de entamoeba es patógena, el resto no son virulentas. Causan infección por transmisión fecal-oral, que es la causa de amebiasis, y se puede contraer también por el consumo de agua y vegetales contaminados. Entonces, los trofozoitos llegan al hígado por el sistema venoso portal, se forma una necrosis hepática localizada donde están los protozoos, que es progresiva y produce dendritos proteináceos acelulares que se rodean de los trofozoitos amebianos y van causando esta necrosis hasta la cápsula de Gleason. En la cápsula de Gleason no pueden hacer hidrólisis de la cápsula, no la pueden destruir, entonces suelen apoyarse contra la cápsula, que es como más se ven comúnmente en las imágenes. Al principio puede que la cavidad del absceso esté mal definida, pero con la infección crónica se va formando los bordes hasta que se puede formar una cápsula fibrosa o calcificada. Casi siempre afectan el hígado derecho, como los abscesos piógenos. En cuanto a nuestra clínica, el cuadro puede durar desde unos cuantos días hasta 4 semanas, según su evolución, puede ser aguda o crónica. Produce fiebre, escalofrío, anorexia, dolor en hipocondrio derecho, puede ser espontáneo o a la palpación. El dolor abdominal suele ser constante, sordo y localizado. Y pueden presentar hepatomegalia. Aunque solo el 25% de nuestros pacientes presenta diarrea, siempre está ligada a la infección del colon por entamoeba.
Se puede causar la ictericia, pero suele pasar por abscesos muy grandes que comprimen la vía biliar. Se puede ver pérdida de peso y mialgias cuando los síntomas son crónicos. También puede haber dolor pleurítico y de hombro derecho si se observa irritación. Las presentaciones agudas usualmente son más aparatosas, tienen más sintomatología y pueden tener lesiones múltiples, mientras que en las lesiones más crónicas usualmente son lesiones únicas. Entonces, para su diagnóstico se ve una leucocitosis leve o moderada sin eosinofilia. Se pueden ver anomalías leves de la función hepática, entre ellas albúmina, alteraciones de las transaminasas y la bilirrubina. La más común que podemos ver es la prolongación del INR y el tiempo de protrombina, y más del 70% de los pacientes no tienen amebas en las heces. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de diagnosticarlo? Se pueden pedir anticuerpos antiamebianos circulantes, que son sensibles de entre 90 y 95% de los casos. Son sencillos, fáciles de usar, pero pueden reflejar una infección previa. Entonces, en sitios endémicos donde hay infección por entamoeba, puede sesgarnos un poco pues, en el diagnóstico. En las imágenes, la radiografía simple de tórax, hasta en 50% de las veces podemos verla alterada y se puede ver una elevación en el diafragma derecho, derrame pleural y atelectasia relacionada al absceso. Entonces, la ecografía abdominal tiene una exactitud de 90% si se combina con historia y manifestaciones clínicas. Entonces, se puede ver una lesión redondeada que se ve pegada a la cápsula hepática, como habíamos hablado previamente, sin ecos significativos, que se puede ver como la pared del absceso. El contenido de la cavidad suele ser hipoecoico y heterogéneo y se ve como en un 40% pues, estos hallazgos en la ecografía. El TAC abdominal es el más sensible y nos ayuda a diferenciar un absceso mediano de un absceso piógeno. Y es el más sensible pues, para diagnosticar esta patología. Aquí en la imagen, como podemos ver, el absceso está apoyado contra la cápsula hepática y vemos pues, que es considerable el tamaño. Entonces, ¿qué vamos a usar de tratamiento? Vamos a usar el metronidazol, que es la piedra angular del tratamiento del absceso mediano. Podemos usar 750 miligramos 3 veces al día por 10 días y en más del 90% de los pacientes esto puede causar mejoría clínica en los primeros 3 días y ser perfectamente una cura. Se ha propuesto la aspiración terapéutica del absceso mediano, pero revisiones de Cochrane no apoyaron ningún beneficio en la aspiración para acelerar la resolución clínica o radiológica, entonces aún solo se maneja con metronidazol. Puede que la aspiración se considere cuando pensamos que de pronto puede haber una ruptura de este absceso mediano, si es de más de 5 centímetros de diámetro o si está al lado izquierdo del hígado. Cami, Listo. disculpa, tenemos una pregunta aquí, una mano levantada. Sí, dime, perdón, es que no veía las manos. Adelante, vale. Ay, gracias, Carlitos. Hola, Cami, ¿cómo vas? Quería preguntarte, bueno, en el tag que estabas mostrando, ¿cómo qué signos podríamos ver para saber si es mediano o el otro? O sea, como que tú digas, como, mira, en este se ve más o menos esto, en este esto, puedes guiarte por acá. Bueno, es un poco difícil a simple vista, pero tenemos ese que siempre sabemos que los amebianos van a estar apoyados contra la cápsula. Si ves que este está un poco más periférico, también este primero que tenemos en nuestro caso clínico, también es un absceso amebiano. Espérate, muestro un segundo. Si ves que está apoyada contra la cápsula, entonces pues yo diría que esa es la forma
que yo leí que es más fácil para diferenciarlos. Me imagino que también de pronto por el contenido, pero este que vemos acá es el absceso piógeno. Entonces podemos ver que puede ser uniloculado o multiloculado, pero pues hay que tenerlo como diagnóstico diferencial porque la forma más fácil de diagnosticar, o sea, la forma más segura de diagnosticarlo es por medio de los anticuerpos. Por el TAC no sé si sea tan sensible su identificación, no sé si el doctor quiera comentarnos algo al respecto. Em, Obviamente la diferenciación de los abscesos es más difícil, pero ¿me escuchan? Se oye un poco distorsionado, Sí, doctor. doctor. Te escuchamos, pero un poquito lejos. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Pues, sí, parando el- Mm, mm. Bueno, diferenciar un absceso hepático a mediano o piógeno es imaginológicamente algo difícil. Lo que ya mencionaba no es cierto. Los abscesos hepáticos a mediano son más periféricos que los piógenos y hay una característica que puede aparecer en todos, pero sí el antecedente de sufrir de posibilidades diarreicas con cierta constancia en los pacientes que hacen clínica de absceso hepático pueden ser más o medianos. Los múltiples podrían ser los amedianos y los multiloculados, los piógenos. Pero en realidad, cuando uno pide un ataque para definir o para caracterizar la lesión hepática, los radiólogos tampoco son muy específicos en las características que mencionan en las imágenes para poderlas definir como piógenos a medianos. Más que todo la clínica es la que define o que nos ayuda a determinar para dónde nos vamos y con qué tratamiento empezamos. Entonces, yo quiero contestar la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta antes de continuar? Sí, yo tengo una pregunta quizás. Bueno, bueno, quizás también de pronto aportando un poquito, pues clásicamente lo que uno lee en los libros, pues obviamente, como estábamos hablando, es difícil diferenciarlo entre por un TAC o incluso por una resonancia magnética, pero siempre uno le hablan como el signo del clúster, que es el de pues, lo que estamos hablando, que hay múltiples lesiones, más por el sentido de cómo digamos, se pueden transmitir o pues el mecanismo por el cual se generan los abscesos pueden estar más relacionados con los piógenos, ese signo del clúster. Bueno, la pregunta que tengo es, según el doctor, pues ya en la práctica clínica como tal, ¿cuándo estaríamos considerando hacer o solicitar una aspiración por radiología intervencionista en estos casos de abscesos hepáticos y cuándo pues consideraríamos solamente manejarlo con el tratamiento antibiótico y digamos un estándar de cuánto más o menos tiempo podríamos utilizar ese tratamiento antibiótico. Pues yo he visto tratamientos bastante prolongados, pero no sé si eso también tiene que ver con el tamaño del absceso y básicamente sería eso. En relación a eso, pues uno lo que trata de hacer es pasar, bueno, empecemos abscesos menores de 5 centímetros, lesiones menores de 5 centímetros con características de colección. Son susceptibles de manejo médico y posiblemente no requieran un manejo quirúrgico. Doc, qué pena lo interrumpo, es que se escucha bastante lejos y no estamos entendiendo muy bien, qué pena. Pero, Si quieres, yo le aviso cuando mejore.
Sí, quizás se escucha como si estuviera tapando el micrófono, algo así. Vale. ¿Ahí va mejor o no? No, ¿ahí me escucha mejor? ¿Ah? Sí, Sí, se sí, entiende un poquito mejor. mejor. ¿Ahí mejoró o no mejoró? ¿Mejoró la voz o no? ¿Alguien que me diga? Sí, ahí está mejor, doctor. Bueno, estaba diciéndoles que para definir un tratamiento en las colecciones hepáticas, que pueden ser a medianas o piógenas, entonces muchos pensamos que las lesiones de características de colecciones menores de 4 centímetros pueden ser susceptibles de manejo médico sin manejo quirúrgico. Y las lesiones por encima de 5 centímetros pueden ser susceptibles de manejo quirúrgico o drenaje percutáneo. Como es difícil la diferenciación si es piógeno o a mediano, obviamente el drenaje percutáneo con muestra para cultivo y GRAM nos puede ayudar a determinar cuál es el mejor tratamiento para esa colección, ya sea solamente metronidazol o albendazol en algunos casos, o el tratamiento dirigido específico para la germen de crecimiento en los cultivos y con el servicio de insectología determinar el manejo, el tiempo del manejo para el antibiótico, para el germen encontrado. A veces es suficiente de 7 días, otros son de 7 a 10 días, los otros son de 7 a 14 días, pero en gérmenes resistentes, sobre todo en los piógenos, con algunas características importantes según la flora bacteriana, pues pueden irse hasta 3 o 4 o 6 semanas de manejo antibiótico. Entonces, cuando uno decide el manejo médico, lo define basado en el espectro del cultivo para ser más específico y optimizar el tiempo también del mismo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Claro. Ok, ahora en cuanto al tema de las neoplasias benignas hepáticas, se cree que más o menos un 10 a un 20% de las poblaciones en los países desarrollados presenta masas focales benignas, lo cual pues no es un porcentaje demasiado alto. Y como podemos ver en esta diapositiva, vemos que el sexo que predomina es el femenino. Y esto probablemente relacionado al componente hormonal que presentan muchas de estas masas hepáticas benignas, ¿no? Bueno, encontramos que en el orden de frecuencia, entre las tres que vamos a hablar el día de hoy, que es el hemangioma hepático, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular, la más común es el hemangioma hepático. Y que claramente, igual que las otras, tiene una incidencia mucho más alta en mujeres que en hombres. Y de hecho se ha descrito un poco el estudio que está relacionado de pronto a las hormonas femeninas, y esto en algunas de las otras. Encontramos que la más frecuente es el hemangioma hepático y seguida de esto se encuentra la hiperplasia focal nodular y que afecta sobre todo a mujeres pues jóvenes, usualmente en todas. Tenemos que la hiperplasia nodular focal afecta usualmente a las mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida y en los hombres se suele ver más tarde. Pero esto también tenemos que recalcar, en hombres es muchísimo más rara y de hecho requiere un manejo distinto, justo por lo extraño que es que se presente esto en hombres. El adenoma hepatocelular es de todas las tres, es la menos común y es la única que tiene un porcentaje de volverse maligna en algún momento.
Esta se presenta sobre todo en las mujeres de edad fértil. Y esta sí es mucho, mucho más común en mujeres. Y ya vamos a ver, dependiendo de la etiología, por qué. Siguiente, por favor. Nos encontramos con que el hemangioma hepático, como ya les había mencionado, y probablemente relacionado a la incidencia que presenta en el sexo femenino, probablemente cuenta con un origen relacionado con el componente hormonal del que presentamos pues, las mujeres. Por lo mismo, también se ha visto que la terapia estrogénica está relacionada en cierta medida con el crecimiento de esta neoplasia. Por otro lado, encontramos que la hiperplasia focal nodular no se sabe muy bien por qué es que aparece o cuáles son los factores o la etiología que está relacionada a esta. Y se cree que puede estar relacionada con una malformación arteriosa de los hepatocitos. Se cree que puede llegar a ser algo de tipo más bien congénito y una alteración que presenta como tal el hígado. Y de hecho se ha descrito lo mismo para el hemangioma. Es una de las hipótesis que se tiene sobre el origen de estas dos neoplasias. Adicionalmente, también se cree que la hiperplasia focal nodular puede estar relacionada con las hormonas femeninas y los anticonceptivos orales, pero parece que la asociación es débil y ha estado muy difícil de demostrarlo. La que sí se ha demostrado, por otro lado, es la relación que existe entre el uso de anticonceptivos orales y el adenoma hepatocelular. Sobre todo al inicio y apenas empezaron a utilizar estos fármacos que presentaban una carga mucho más alta de hormonas estrogénicas, comparados con ahora que han avanzado mucho más y cuentan efectivamente con una carga mucho más baja. Eso también se ha demostrado un impacto en la disminución de la incidencia en el adenoma hepatocelular. Los esteroides anabólicos, también el mismo componente hormonal está relacionado. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, en cuanto a las características patológicas que podemos encontrar, estas patologías tienen hallazgos característicos en las imágenes que contamos ahora, en los TACs y las resonancias de alta resolución, incluso se pueden llegar a diferenciar en el caso del miedo, pero fundamentalmente podríamos decir que para algunas de ellas el hallazgo finalmente va a ser anatomopatológico. Entonces, por eso es por eso es importante pues diferenciar cómo se ven estas imágenes histológicamente y además esto nos ayuda a entender por qué se ven de cierta manera cuando las encontramos en el TAC y la resonancia. En cuanto a los hemangiomas, tenemos que pueden ser de dos tipos, pueden ser capilares o cavernosos y la diferencia que estos elementos estos presentan es el tamaño. Los capilares suelen aparecer, incluso son un hallazgo incidental, aparecen y desaparecen, no presentan mayor sintomatología. Los que pueden llegar a presentar una sintomatología son los cavernosos, que son mucho más grandes y a menudo son motivo de consulta quirúrgica. Estos los encontramos así como se ve en la primera foto. Se ven muchos vasos sanguíneos, están revestidos por endotelio y tienen espacios llenos de sangre que están separados por tabiques fibrosos. Por otro lado, la hiperplasia nodular focal se caracteriza porque presenta una cicatriz fibrosa, pero es importante recalcar que esta no siempre se ve, aunque en la mayoría de los casos es así. Entonces, el componente que es fibroso es el que encontramos que se ve pues, en la segunda diapositiva. Vemos como columnas o cúmulos de hepatocitos que están rodeados por el tejido fibroso. Y ese efectivamente se va a notar, exacto, ahí lo están señalando, gracias, se va a notar en el TAC y en la resonancia. Usualmente no se ve como una vascularización alrededor de los conductos fibrosos y pues lo común es que vemos las regiones que están pues normales de los hepatocitos benignos y que así como se ve en la foto están divididos por los tabiques fibrosos. En cuanto al adenoma hepatocelular, lo característico es que presentan más glucógeno y más grasa. Y de hecho, esta foto me pareció muy linda porque se ve perfectamente la diferenciación entre la anatomía pues, histológica normal del hígado y la parte que se ve ya del adenoma, que se ve mucho más blanca porque pues por el tema de la tinción con hematoxilina y eosina, esto se ve blanco, la parte de la grasa, y se ve perfectamente la diferenciación. Y de hecho, estos hallazgos así heterogéneos, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son bastante característicos del adenoma. Además de las características patológicas del adenoma, también nos encontramos que a veces pues, es importante los marcadores moleculares. Usualmente se usan cuando ya a veces son útiles, a veces no tanto, pero se ha hecho un estudio pues, exhaustivo en cuanto a los marcadores moleculares de estos
de estas neoplasias, pues. Y nos encontramos con que en el adenoma es particularmente importante la relación que presentan con la beta-catenina, porque estos suelen ser los que presentan más riesgo de transformación maligna. Recordemos que el adenoma es el único que presenta riesgo de transformación maligna entre estos tres y se ve altamente relacionado con la activación de la beta-catenina y también con el desarrollo de sintomatología. Ya, sí, siguiente, por favor. Eso, la clínica. Listo. Como ya les he mencionado, tanto el hemangioma como la hiperplasia anular focal son más, a veces hallazgos incidentales, no suelen presentar, a menos que ya sean de un tamaño muy grande y presenten una sintomatología más bien compresiva, no suelen presentar como así hallazgos clínicos característicos y patoneumónicos. Usualmente los hemangiomas no producen síntomas, se descubren casualmente, especialmente si son capilares, como ya les había mencionado, a menos que pues ya sean muy grandes y puedan ya generar, por así decirlo, pues síntomas ya epigástricos muy ambiguos que no se sabe muy bien de dónde vienen. Y de hecho, cuando se encuentran en un paciente que presenta pues el hemangioma, es muy raro atribuirle simplemente los síntomas epigástricos a que la causa sí o sí es el hemangioma. De hecho, se va a intentar buscar otras 1000 causas antes que darle la culpa al hemangioma por las características tan ambiguas y epigástricas y gástricas que presenta el paciente. En cuanto a la hiperplasia anular focal, esto es más bien igualmente un hallazgo incidental, se puede encontrar a veces casualmente durante las laparotomías y lo mismo. Si presentan síntomas, suele ser un dolor muy vago y con síntomas muy inespecíficos. Bueno, y en cambio el adenoma hepático también, este sí es más, sobre todo si presenta pues su transformación maligna, y que pues ya es cuando usualmente adquiere un tamaño más grande, puede presentar síntomas en un 50 al 75% de los casos y se relaciona con un dolor epigástrico. Y es importante estar atentos porque se puede relacionar con las complicaciones que después va a presentar este tumor, que son la hemorragia intramural o los síntomas de compresión local. Entonces, es importante, de todos estos, es importante darle un poco más atención en la clínica en particular del adenoma, porque es el que tiene más riesgo de presentar sus complicaciones, que son, por ejemplo, la ruptura o el sangrado de este tumor. ¿Listo? Siguiente. Ok. Ahora, en cuanto al diagnóstico, usualmente un paciente no va a llegar quejándose por dolor epigástrico y inmediatamente vamos a pensar en un hemangioma o una hiperplasia anular focal, pero en cualquiera de estos casos que se sospechen por algún motivo, el estudio inicial suele ser ecográfico y si presentan los hallazgos ecográficos que a pesar de que no siempre se ven y pueden llegar a ser inespecíficos, ahora más adelante vamos a ver qué nos pueden hacer sospechar que se trata de alguna de estas neoplasias. Las imágenes adicionales, que son el TAC o la resonancia, sí nos permiten determinar muy bien, en particular, por ejemplo, con la hiperplasia anular focal, si presenta la cicatriz característica que les mencioné, sí suele ser un hallazgo súper característico y que permite pues un diagnóstico bastante fácil. Y esto también para la densidad, por ejemplo, del hemangioma que se ve pues, en las unidades de Hounsfield en el TAC, es importante para el hemangioma porque como hablamos de un tumor que es más bien, su contenido es completamente vascularizado, que es prácticamente sangre, la biopsia está más bien contraindicada porque pues hay más riesgo. Entonces es importante cuando se están estudiando estas neoplasias realizar un adecuado estudio con las imágenes. Siguiente. Ahora, en cuanto a los hallazgos específicos de la ecografía, nos encontramos que el hemangioma por lo general suele estar bien delimitado y es pues por el contenido que presenta tan vascularizado, es homogéneo, es hiperecoico, ¿sí? Esa solamente es la apariencia característica, a veces puede ser un poco hipoicoico y pues depende pues del contexto en el que se encuentre y también depende del contexto, que creo que es importante resaltar, el contexto en el que se encuentre el hígado, porque si nos encontramos con un hígado que está en contexto de estatosis hepática, sí puede llegar a verse un poco más hipoecoico el tema de la neoplasia y puede afectar un poco la visualización que tenemos. Por eso son tan importantes los estudios pues, adicionales que les estaba mencionando de la resonancia y el TAC.
En cuanto a la hiperplasia nodular focal, aquí se ve muy poco, pero es la imagen que está entre las cruces. Esa es más o menos lo que se describe como, exacto, gracias, es la que se describe como la cicatriz de la que les estaba hablando y que van a ver que en el taxi se ve mucho más clara. Esta es la cicatriz central que la describen en forma estrellada, aunque aquí claramente no parece una estrella, pero es como uno de los hallazgos que nos pueden aportar. Y el adenoma, lo mismo, este sí va a ser un tejido que se va a ver mucho más claro, hiperecoico por el contenido de grasa y glucógeno del que hablamos. Cuando se entiende de qué está formado la neoplasia, se entiende mucho más el tema de los hallazgos y por qué se ve de esta manera. Si ven el adenoma no se ve tan perfectamente delimitado como el hemangioma, porque presentan un contenido diferente, no son no se ven iguales, pues, y se van a ver aún más en el siguiente. Dale, si quieres ir, por favor. Bueno, aquí ya se entiende un poco más. El primero es un hemangioma bastante grande. Y pues notamos el tema de... Es bastante pues característico un realce que presenta de tipo como nodular, perdón, en la fase arterial. Los hallazgos suelen ser bastante característicos para el hemangioma. Y sí es bastante claro y se describe bastante cómo se ve este realce tipo nodular en la fase arterial, es en la que pues recomiendan especialmente ver el hemangioma o el estudio del hemangioma. Bueno, ahora en cuanto ahora sí, a la hiperplasia anular focal, aquí se le ve bastante más claro el tema de la cicatriz. También la describen en inglés como nest of vessels o como un nido de vasos. Es bastante clara. Se dice que esto facilita un montón el diagnóstico cuando se evidencia la cicatriz porque es muy claro que está la asociación que presenta la cicatriz con la patología y esa se evidencia en la fase arterial temprana. El adenoma, sí, igual que en la ecografía, se ve, no sé, como súper capsular, por así decirlo, no sé, súper delimitado. Y si notamos, se tiene una densidad bastante heterogénea, por lo mismo, por lo que el hemangioma pues presenta una variación en el contenido que hay dentro de los hepatocitos anormales. Puede ser como glucógeno y grasa, se ve diferente y eso explica la alteración, pues, o el cambio en la densidad. De hecho, por eso el estudio es importante, porque como tiene transformación maligna, puede llegar a confundirnos con lo que vamos a ver después, que es el tema de los carcinomas. Si quieres, sigue. Para el hemangioma y para la hiperplasia nodular focal, como habíamos dicho que pueden ser usualmente hallazgos incidentales, usualmente el tratamiento conservador es el que se prefiere. A menos que presenten síntomas o complicaciones, las complicaciones en el hemangioma y en la hiperplasia no están pues muy descritas, no suelen ser muy frecuentes. Usualmente ya cuando el tamaño es mayor a 5 centímetros, sobre todo en el adenoma, que se hace pues la indicación de la cirugía. El adenoma, si es muy pequeño, si es menor a 5 centímetros, se prefiere realizar como vigilancia por el riesgo que les había comentado de que se vuelva un carcinoma. Y eso va de la mano que como este tumor está tan relacionado con el consumo de anticonceptivos orales, se suele recomendar la vigilancia mientras la paciente, pues pues detiene el consumo de estos. Las complicaciones vamos a ver más adelante, pero sí es importante, si son sintomáticos y se presentan un tamaño mayor a 5 centímetros, siempre se suele recomendar la resección quirúrgica. Y especialmente si son hombres los que los presentan, porque como habíamos dicho, la relación entre sexos será de 9 a 1, y claramente cuando lo presenta un hombre tiene mayor riesgo de transformación maligna, por eso se recomienda la resección inmediata de este tumor. Siguiente. Las complicaciones, como habíamos mencionado antes, el hemangioma y la hiperplasia nodular focal jamás se ha descrito que presenten transformación maligna y es muy extraño el tema de la ruptura o del sangrado. En el hemangioma hay algo que se ha descrito que es el síndrome de Castleback-Merritt, que también es muy Castleback-Merritt, es bastante extraño y está relacionado con una trombocitopenia que presenta por el consumo de
factores de la coagulación que presenta el tumor, y esto se presenta cuando el tumor es bastante grande, y esto pues, en lo general es bastante raro, usualmente se recomienda hacer seguimiento por lo mismo. Y la hiperplasia nodular focal, lo mismo, es bastante extraño, usualmente no se recomienda la resección a menos que, incluso cuando se cree que el tamaño es muy grande, como para presentar síntomas, por así decirlo, compresivos, está descrito que usualmente se prefiere buscar otras causas a los síntomas del paciente antes que pues, hacer la resección por la hiperplasia nodular focal, porque probablemente en la mayoría de los casos esta no sea la causa de los síntomas. Y el adenoma hepatocelular se ha descrito más común el tema de la ruptura y la hemorragia. Si los pacientes llegan a acudir con la complicación de la hemorragia aguda del adenoma hepatocelular, sí requieren una cirugía de urgencia. Y usualmente toca realizar la laparotomía para extirpar la masa. Y igual, lo mismo, si hay transformación maligna o si la masa es sintomática, cualquiera de estas complicaciones, se debe hacer la resección de la masa. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de carcinoma hepático. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, el cáncer hepático es el quinto cáncer más común a nivel global y es la segunda causa más frecuente de muerte relacionada con cáncer. El carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna de hígado más frecuente y en Colombia, aunque es un país de baja prevalencia, aquí podemos ver en el mapita, se ve un poco pequeño, pero ahí se ve que Colombia está blanquito. En Globocan nos dicen que nuestro país se presenta de 2.8 a 3.2 por 100.000 habitantes y la mortalidad femenina es de 3.5 a 4 por 100.000 habitantes y la masculina es un poco mayor de 4.1 a 4.5 por 100.000 habitantes. Hay mayor incidencia masculina probablemente por las tasas más elevadas de factores de riesgo que vamos a ver más adelante como infección por hepatitis B, la cirrosis, el tabaquismo, el abuso de alcohol y la enfermedad hepática crónica. Entonces, la hepatitis B y C son la causa universal más frecuente de esta enfermedad y por ende su presentación es más elevada, donde hay mayor presentación de estas patologías. Entonces, su etiología, aquí en Colombia se vio que era el hígado graso no alcohólico, que presentó casi una tercera parte de los casos, el 32%. Otras causas fueron la patología alcohólica y el virus de la hepatitis C. Esto lo vieron aquí en un hospital de Bogotá. Y a nivel mundial, la causa más frecuente de esta patología es el virus de la hepatitis C, aunque hasta un tercio de los enfermos pueden no estar infectados por ninguno de los dos virus. Entonces, podemos ver que las infecciones por hepatitis B concomitantes con esta patología son de hasta el 50% y las de la hepatitis C son de hasta el 30%. Entonces, podemos ver claramente que pues son las etiologías más comunes. También pues depende de los factores víricos de la infección por hepatitis C o B, el genotipo, cuánto duró la infección, si tienen infección simultánea por hepatitis B y hepatitis C o VIH y otros factores ambientales como la obesidad, la exposición a aflatoxina que es producida por un hongo y la cirrosis y la hepatitis crónica. Puede que la cirrosis como tal no esté directamente relacionada, pero la inflamación crónica a largo plazo puede causar la conversión del ADN en nuestros hepatocitos y a largo plazo puede ser un factor de riesgo también para este cáncer. También se habla de las enfermedades metabólicas hereditarias como la hematocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad de Wilson, aunque son un poco más raras. Y la manipulación hormonal, como mencionaba mi compañera, también el uso de anticonceptivos y esteroides anabolizantes, no se ve puede que no se vea directamente relacionado, pero puede ser un factor de riesgo también.
Entonces, nuestra clínica usualmente se ve en pacientes hombres de 50 a 60 años que presentan dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso y masa palpable. Entonces, estas manifestaciones clínicas usualmente se ven en la fase avanzada de la enfermedad y puede que solo se limiten a un dolor vago de hipocondrio derecho que se irradia a hombro homolateral, que no es muy notorio. Entonces, por desgracia, estas poblaciones usualmente suelen diagnosticarse de forma tardía, lo que causa pues más complicaciones y dificultades a la hora del tratamiento. También podemos tener síntomas inespecíficos de neoplasia maligna como la anorexia, las náuseas, la pérdida de peso pues drástica y la descompensación hepática en pacientes con una cirrosis leve ya diagnosticada o sin ningún tipo de cirrosis previa. Entonces, la ecografía desempeña una misión fundamental para el tamizaje precoz y detección precoz del carcinoma, pero para el diagnóstico definitivo y la planificación terapéutica nos basamos en el TAC y en la resonancia magnética. Entonces, el diagnóstico de esta patología se puede hacer perfectamente a través de resultados de imagen. Entonces, se mide la extensión de la enfermedad, no solo por los hallazgos en la imagen del TAC y la resonancia a nivel de hígado, sino que también tenemos que buscar otros hallazgos, como por ejemplo las metástasis peritoneales, las metástasis ganglionares y la invasión vascular y biliar. Podemos hacer mediciones de alfa-fetoproteína, pero tienen una baja sensibilidad y especificidad que podría mejorar con cortes más altos, pero de todas maneras no es la principal, no es el principal medio de diagnóstico y puede verse presente en otros trastornos inflamatorios de hígado como la hepatitis vírica y otras patologías. Entonces, en lo que más podríamos utilizar la alfa-fetoproteína es en el seguimiento de pacientes que ya han sido tratados y en los que estamos buscando pues la recidiva. Entonces, la biopsia no se ve necesaria si tenemos pruebas de imagen que tienen buena sensibilidad y especificidad, factores de riesgo o clínica en el paciente. Entonces, esta biopsia no se recomienda porque puede haber un riesgo de siembra de células tumorales que puede no ser tan alto, pero sí se puede relacionar con otras complicaciones como la ruptura o hemorragia hepática, en especial en estos pacientes en los que tenemos pues hígados cirróticos y otras patologías relacionadas. Entonces vamos a hacer exámenes de extensión para ver en qué estadio está nuestro paciente. Podemos hacer un TAC de tórax para buscar metástasis pulmonares, óseas y peritoneales. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes padecen dos enfermedades y la supervivencia está tan relacionada con el tumor como con la cirrosis. Entonces, la estratificación incluye ambas patologías. Entonces, la evaluación hepática resulta muy importante para ver qué manejo quirúrgico le podemos dar a nuestro paciente. Entonces, se relaciona con el grado de cirrosis, hipertensión portal y cantidad de tejido que tenemos que resecar para nuestro cáncer. Y podemos guiarnos por el estadio Child-Pugh, que es el más común. Entonces, podemos ver que la clase C no son candidatos idóneos para el tratamiento de la resección, mientras que los de clase A sí pueden tolerar cierto grado de resección hepática y pues los de B debemos individualizarlos para ver si nuestro paciente pues se beneficia o las complicaciones van a ser mayores a partir del tratamiento quirúrgico. Vamos a evaluar la hipertensión portal de nuestra paciente, podemos medir las presiones de la cuña de la vena hepática, o se pueden hallar pruebas de esplenomegalia, hígado cirrótico o varices intraabdominales y otras lesiones que ya conocemos de la hipertensión portal que son muy clásicas.
Nosotros pues hemos oído muchas veces hablar del sistema TNM, pero aquí específicamente en este cáncer puede que no nos sea de utilidad porque no predice la supervivencia de nuestro paciente tomando en cuenta la función hepática, pues como ya habíamos hablado, nuestro paciente usualmente tiene las dos patologías, la cirrosis y el cáncer, y pues puede que no nos sirva solo con el tamaño del tumor o la invasión de tejidos periféricos. Entonces, para el tratamiento tenemos la extirpación completa, ya sea mediante hepatectomía parcial o hepatectomía total con trasplante, y es la única modalidad pues curativa, pero solo se considera en el 10 a 20% de los pacientes. Y en teoría el trasplante hepático sería la mejor opción porque sería un tratamiento tanto para el carcinoma hepatocelular como para la cirrosis. Pero pues tiene muchas limitaciones en este caso porque a largo plazo necesita una necesidad de inmunodepresión que conlleva sus propias complicaciones. Y la hepatectomía parcial de donantes vivos, que es la más utilizada porque hay más accesibilidad, puede llevar una recidiva a largo plazo y una tasa de supervivencia más baja. Entonces, aunque puede que sea la mejor opción, no siempre es la que más se utiliza. En otras técnicas no quirúrgicas tenemos la ablación local del hepatocarcinoma con inyección percutánea de etanol, que es una técnica valiosa sobre todo para los tumores que son pequeños. Entonces, esta ablación se destruye el tumor por una combinación de deshidratación celular, necrosis y trombosis vascular. Entonces, usualmente se usa en tumores menores de 2 centímetros e incluso puede destruir el tumor en una sola aplicación. Pero pues con los tumores más grandes puede que no sean de utilidad. Tenemos pues la radioterapia y quimioterapia en caso de necesidad de coadyuvancia y ya está. Entonces aquí traigo un personaje importante, este es David Bowie, para los que no lo conocen, fue un cantante muy famoso y fue diagnosticado con hepatocarcinoma hepático en 2016, hepatocarcinoma en 2016 y falleció 4 meses después de su diagnóstico. Entonces, pues quería recordárselo porque puede que veamos patologías y veamos epidemiología y etiologías, pero también tenemos que ver pacientes. Y entonces, aunque uno sea muy famoso y todo, también puede sufrir una patología como esta y debemos tenerla siempre en cuenta. Ya, esta es nuestra bibliografía. No sé si haya alguna pregunta. Felicitaciones por las presentaciones, estuvieron bastante buenas. Realmente concisas, claras y Doctor, qué pena, otra vez se le está oyendo un poco lejos. allá. Sí, ya, ahí mejoró, gracias. Felicitaciones por las presentaciones, fueron bastante claras, concisas y con una dinámica adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuénteme. Bueno, una con respecto a lo que mencionaba de la resección hepática, que era de pronto en muy pocos pacientes, ustedes dentro de la práctica clínica, realmente qué criterios consideran y a qué pacientes los ponen como, digamos, candidatos para realizar la resección quirúrgica en el hepatocarcinoma. Bueno, hablando de hepatocarcinoma, en la Fundación Cardioinfantil tenemos un centro de excelencia para hepatocarcinoma. Entonces, todos los pacientes que tienen alguna sospecha de hepatocarcinoma entran por el servicio de patología, se completan los estudios y aquellos que tienen una
origen en una cirrosis, cualquiera que fuera, pues van a trasplante hepático. Y ese es el centro de excelencia, lo cogen desde temprano y tratan de brindar al paciente un trasplante hepático. Que sea de donante cadavérico o de donante vivo, eso depende de la situación de cada paciente, de la urgencia de cada paciente, pero por lo general en la cardio, los cirujanos generales no manejamos hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es una patología que realmente la manejan los cirujanos de trasplantes o los cirujanos hepatobiliares. Resecciones quirúrgicas en pacientes con lesiones pequeñas, no. Más que todo se están haciendo ablaciones o quimioembolizaciones con el fin de, en ocasiones, disminuir el tamaño de la lesión y poder hacer tener la posibilidad de hacer una resección quirúrgica oncológica radical o un R0. Un R0 significa que macroscópicamente y microscópicamente, dado por el análisis en fresco y en vivo de piezas quirúrgicas, no tiene compromiso del tumor. Entonces, pero el tratamiento lo hacen los cirujanos de trasplantes o los cirujanos hepatobiliares con los hepatólogos. En cuanto al hepatocarcinoma de origen cirrótico. El hepatocarcinoma sin origen cirrótico, de no origen cirrótico, es una enfermedad bastante rara, se presenta ocasionalmente y el pronóstico es bastante malo. Entonces, estos pacientes por lo general tienen una sobrevida a un año muy bajita. Y realmente no hay un tratamiento efectivo para el hepatocarcinoma que no tiene origen en una cetosis. Otra pregunta. Espero que hayan entendido la respuesta, mejor dicho, o que haya quedado claro la... Muchas gracias. Sí, quedó muy ¿Alguna claro, doctor, gracias. Ya hablando de lesiones benignas, el adenoma, los hemangiomas. Los hemangiomas, las características tomográficas y de resonancia magnética de los hemangiomas son muy claras. Entonces, por lo general no se les hace nada. Se hacen seguimientos y son sintomáticos dependiendo del volumen que tengan y de la función hepática residual. También son manejados por el grupo de cirugía hepatobiliar. Hacer una resección hepática no es tan fácil, porque uno tiene que tener en cuenta muchas cosas del drenaje linfático, bilioso y venoso, que pueden comprometer o pueden generar una isquemia hepática severa. Entonces debe hacerlo una persona con un bastante entrenamiento o con un entrenamiento específico en cirugía hepatobiliar. La otra patología benigna que mencionaban no es tan frecuente. Yo de lo que llevo de cirujano, no he visto, no la he visto. He visto sí quistes hepáticos simples, quistes hepáticos complejos que requieren biopsia y drenaje percutáneo. Los adenomas que ocasionalmente sí los podemos encontrar, pero que esos también van para biopsia percutánea para tener un diagnóstico histopatológico de la lesión, porque ocasionalmente, no es tan frecuente, pueden confundirse con lesiones metastásicas y generan un derroche de recursos
buscando el primario y finalmente mediante una biopsia percutánea se define que es un adenoma hepático venoso. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Creo que no, doctor, no veo más manos levantadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el grupo. Y en lo que les pueda ayudar con muchísimo gusto. Listo, muchísimas gracias, doctor.